tema de esta predicación, testificando de Jesús, Simeón. Estamos con el Evangelio de Lucas, que hemos ya, quizás yo creo que por 2-3 meses hemos estado en este Evangelio de Lucas. Dios nos ha movido que como iglesia revisemos nuestra vida espiritual a la luz del Evangelio de Lucas, y estamos en el capítulo 2, donde nos habla del testimonio de Simeón, una persona importante. Regularmente este pasaje se escucha en el tiempo de Navidad, en el fin de año. Sin embargo, nos toca en el mes de agosto revisar nuestras vidas a la luz de la palabra de nuestro Dios. Encontramos entonces que Dios hace su aparición después de un tiempo de silencio, 450 años. Viene el mensaje a Zacarías, a Elizabeth, posteriormente a María, a José, de que vendría el Mesías, y el Mesías ha nacido. Y nos encontramos en un momento en el cual, en el versículo que hemos leído, nos habla de la grandeza de nuestro Dios. En Mateo capítulo 1, versículo 19, dejo un apartado ahí, vamos a ir a un poco de introducción. Vamos a ver algunas cosas importantes de este hombre Simeón. Se escribe muy poco de él, sin embargo, por alguna razón Dios permitió que su nombre fuera registrado en la Biblia y a través de ese momento fuéramos ministrados en el tiempo presente. Según el pasaje de Lucas 1:25, dice que Simeón era un hombre justo y piadoso. En Mateo capítulo 1, versículo 19 dice que José fue también un hombre justo. Y esto nos habla que a pesar del silencio y del deterioro moral que vivía la nación de Israel, había un remanente el cual procuraba el buscar a Dios. Tanto Zacarías, tanto Elizabeth como José y María, en el momento difícil donde el pecado prevalecía en la nación, ellos se guardaron para Dios. Y esto nos enseña algo muy importante. Por muy difícil que sea el tiempo que vivamos, aunque la sociedad se corrompa en la maldad, siempre habrá un grupo de hijos de Dios que se guardarán para Dios. Por encima de lo que nos toca vivir, siempre Dios levantará un remanente. Y tanto José, dice el texto de Mateo 1:19, que José, su marido, como era justo. Y la palabra justo tiene que ver con la justicia que Dios da a aquellos que le entregan su vida, que creen en sus promesas. Ahí mismo en Mateo nos dice que este hombre no quería infamarla ni quiso dejarla secretamente. Y es así como la palabra de Dios nos habla de esos hombres que tuvieron temor de Dios en ese momento de silencio. Vamos a ir a Lucas 2:21. Lucas 2:21. Su testimonio de Simeón representaba una esperanza y una luz para aquellos que creían en Dios en ese momento. Dice Lucas 2:21, cumplidos los 8 días, para circuncidar al niño le pusieron por nombre Jesús. Y encontramos que tanto José como María cumplieron con el rito que establecía la ley, que tenía que ser circuncidado, dice Lucas, el cual había sido impuesto por el ángel antes que fuese concebido. Y Jesús significa Dios salva. Eso significa Jesús, Dios salva. Dice el versículo 22, y cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos conforme a la ley de Moisés, le trajeron a Jerusalén para presentarle al Señor. Y esto nos habla de que este matrimonio de José y de María eran hombres temerosos de Dios. Les interesaba cumplir con la voluntad de Dios. Y qué hermoso es cuando el hogar, cuando el matrimonio procura servir a Dios. Como pastor me siento muy contento cuando a la casa de Dios viene el matrimonio, cuando se esfuerzan en las cosas de Dios. Qué bonito es cuando los dos en la casa procuran por una vida de integridad en las cosas de Dios. Es el ejemplo de José y María. Un matrimonio que quizás con sus diferencias, pero procuraban obedecer el mandato de Dios. Y esto nos deja una gran responsabilidad hoy en el tiempo presente. No hay mejor lugar para el matrimonio que obedecer la voluntad de un Dios vivo.
dice la palabra de Dios, que lo trajeron a Jerusalén para presentarle al Señor. Y esto nos habla, hermanos, si Dios le concede a usted o le concedió tener un hijo, su deber es presentárselo ¿a quién? Al Señor, dedicárselo a Él, porque Él le dio la bendición a usted de ser padre y de ser madre. Versículo 23, como está escrito en la ley del Señor, todo varón que abriere la matriz será llamado santo al Señor, y para ofrecer conforme a lo que se dice en la ley del Señor, un par de tórtolas o 2 palominos. Y lo que nos habla es de la actitud de este matrimonio, cumpliendo con la voluntad de Dios. El regalo del Mesías estaba ahí, pero ellos tenían que cumplir de acuerdo a la palabra de Dios, y lo hicieron así, según dice Lucas. Y en ese momento, cuando ellos van hacia el templo, ocurre un milagro, ocurre algo soberano de parte de Dios, que quiere esta tarde el Señor que tengamos el mensaje en nuestros corazones. Tanto José como María, quiero compartirles esto, tanto José como María no conocían a Simeón. No lo conocían. Ni tampoco Simeón conocía a José y a María. Eran ajenos el uno con el otro. Sin embargo, Dios tenía un propósito y tenía que cumplirse. Y esto nos habla que el plan de Dios se cumplirá por encima de lo que la gente piensa. Siempre Dios cumplirá sus propósitos en cada uno de nosotros. Y es así como llegamos al texto 25 de Lucas, al pasaje que hemos leído como introducción. Y he aquí, había en Jerusalén un hombre llamado Simeón. Y este hombre era justo y piadoso. Esperaba la consolación de Israel, y el Espíritu Santo estaba sobre él. Hermanos, es un momento importante donde solamente aparece en Lucas este hombre Simeón. Muy poco se sabe de él. Pero lo que se sabe de él es que era un hombre de comunión con Dios. Era un hombre de carácter en las cosas de Dios. Dice que Simeón era un hombre justo y piadoso. Deje un apartado ahí y vamos a ir a Malaquías capítulo 4, versículo 2. Malaquías capítulo 4, versículo 2. 400 años antes del nacimiento de Cristo, el profeta Malaquías profetizó en relación al momento en el cual aparecería Jesús como Mesías en esta tierra. Y dice que este Simeón era un hombre justo y era un hombre piadoso. ¿Sabe que Simeón significa Dios ha oído? Eso significa Simeón. Dios ha oído. Dice Malaquías 4:2, mas a vosotros los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá salvación, y saldréis y saltaréis como becerros de la manada. Malaquías estaba profetizando 600 años antes. Malaquías estaba profetizando 600 años antes de este momento. Y él estaba diciendo, mas vosotros los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia. Y seguramente Simeón conocía esta profecía. Él sabía que había una promesa de parte de Dios que vendría un libertador. Y él esperó en el Señor, esperó la promesa de Dios. Malaquías dice que nacería el sol de justicia y en sus alas traerá salvación. Y Simeón representa ese grupo de personas que escuchan la palabra de Dios y esperan en Dios sus promesas. Simeón nos habla de un hombre el cual esperó en las promesas de Dios. Por alguna razón le concedió la bendición a Simeón Dios de que tuviera el privilegio de tener en sus brazos a ese niño que sería el redentor de su alma y de las nuestras. La palabra de Dios nos habla de un Dios en control, de un Dios que tenía cuidado de su pueblo. Ya dijimos que la nación de Israel en ese momento, en el tiempo de Simeón, vivía un tiempo de obscuridad, un tiempo de rebeldía y de idolatría. Y en ese momento Dios rompe la historia y establece su plan redentor a través de Jesucristo.
Lucas 2:29, vamos a regresar. Ya dijimos que Simeón significa Dios ha oído. Y en ese momento, cuando Simeón tiene esa oportunidad de estar frente al que sería el Mesías, él escribe o él dice estas palabras en Lucas 2:29: ahora, Señor, despide a tu siervo en paz conforme a tu palabra. El propósito por el cual él vino a esta tierra se había cumplido. Él estaba listo para partir con el Señor. Él sabía que lo que Dios le había encomendado se había cumplido. Y estaba listo para partir con el Señor, dice Lucas 2:29. Vamos a ver algunas cosas en relación a este hombre Simeón. Número 1, vamos a ver su carácter. Su carácter. Dice Lucas 2:25 que Simeón era un hombre justo. La palabra justo significa que era justificado ante Dios. Él había creído en el Dios de la Biblia. Había creído de que vendría un libertador y había puesto su fe y su esperanza en el Dios de la Biblia. Había vivido una vida temerosa a Dios. Dice que él tenía un carácter y él era justo. No porque él lo hubiera alcanzado, sino porque Dios en su misericordia le dio a alcanzar esa salvación por haber confiado en sus promesas. Pero además de ser justo, dice que era un hombre piadoso. La palabra piadoso nos habla o significa un hombre que está preocupado por las cosas de Dios. Eso es piedad. Un hombre que está interesado por las cosas de Dios. Y yo le pregunto a usted, ¿usted se preocupa por las cosas de Dios? Cuando lo veo en la casa de Dios es que sí. Usted está aquí porque le preocupa su vida espiritual. Detuvo su jornada de trabajo. Dejó cosas que hacer, dejó pendientes. Quizás cerró el negocio. Pero déjeme decirle que eso habla de que usted tiene interés de que Dios le hable. Y eso es bueno. Ese era Simeón. La palabra piadoso significa darle honor a Dios. Le interesaba a Simeón las cosas de Dios. Él sabía que la vida en esta tierra es pasajera y que el mejor lugar para vivir era cerca de Dios. Me da gusto como pastor cuando veo que se esfuerza la iglesia y procura caminar en las cosas de Dios, porque mucha gente no lo hace. Dice la palabra de Dios que Simeón era un hombre piadoso. Le interesaban las cosas de Dios. Él no vivió una vida irresponsable. Él vivió una vida cautelosa, obedeciendo a la palabra de Dios. Él procuró honrar a Dios. Él procuró que en su vida hubiera un testimonio que glorificara a Dios. Y esto nos deja un reto esta tarde a nosotros, de parte de Dios. Mientras vivamos en esta tierra, iglesia del Señor, somos llamados a dar un testimonio con nuestra vida de que obedecemos al Dios que hemos creído. No seamos solamente cristianos por un título, seamos cristianos como Simeón. Que nuestra vida sea responsable. Todos sabemos que nuestra vida es corta. Que nuestros hijos se den cuenta que caminamos por convicción en las cosas de Dios. Además de ser justo y piadoso, este hombre Simeón tenía algo muy importante, hermanos. Dice el texto de Lucas 2:25 que este hombre Simeón esperaba la consolación de Israel. Esa palabra esperar nos hace referencia de que él tenía esperanza en la venida del Mesías. Y este hombre de Dios tenía esperanza. Usted y yo estamos aquí porque tenemos esperanza en Dios. Tenemos esperanza de que el día que nos llame Dios estaremos con Él. Somos un pueblo que camina con un Dios que nos da esperanza a sus promesas. Y este era Simeón. La palabra esperanza nos habla de que él esperaba la salvación, la liberación y la vida en el Mesías. Romanos capítulo 9, versículo 2. Dejo un apartado ahí. Romanos 9, 2 en adelante. Ahora dice que Simeón esperaba la consolación de Israel. ¿Qué significa esto? Simeón le importaba la vida espiritual de los demás. Simeón nos habla de un hombre que no es egoísta.
No solamente quiere para sí las cosas de Dios, sino que las compartía con los demás. Simeón nos habla que un hombre que era piadoso y era justo, no era egoísta. Él sabía que había necesidad espiritual en la nación de Israel. Y en Romanos capítulo 9, versículo 2, encontramos a un hombre parecido a Simeón y que fue Pablo. Y Pablo, en ese mismo sentir, escribió esto: que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo, por amor de ¿qué, hermanos? De mis hermanos. ¿Sabe que Pablo, al igual que Simeón, le importaba la vida espiritual de los demás? Si tú conoces de Dios, y si Dios te bendice con la palabra, y tienes algún familiar que está lejos de Dios, háblale del Señor. No seamos egoístas. A veces conocemos, Dios nos bendice, estamos bien espiritualmente y sabemos que el vecino, el primo, el hermano, el cuñado, etcétera, están lejos de Dios. Y nos hacemos de la vista gorda. No, hoy Dios nos recuerda que si somos hombres como Simeón, tenemos que procurar por los demás. Si alguien que tú conoces, que tú sabes que está mal espiritualmente, háblale de Dios. Invítalo a las cosas de Dios, dile, vente al templo. Para ti hay una oportunidad en Cristo Jesús. Pablo dice, por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne. Pablo está describiendo que él tenía un interés de que los demás hermanos judíos fueran salvos. Y hicimos sentir de Simeón, versículo 4, que son israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el oculto y las promesas. Y comienza Pablo a decir lo que eran los judíos, pero él tenía un anhelo de que los demás fueran salvos. Y Simeón esperaba la redención de Israel. Y esto nos habla de un hombre que no es egoísta. Esta tarde, hermanos, y quizás tú eres una persona en la cual eres indiferente a la vida espiritual de los demás, Dios te dice que debes de procurar que ellos también alcancen lo que tú has alcanzado en Cristo Jesús. Ora por ellos. Si están mal, ora, dobla rodillas por esas personas para que conozcan al Dios que tú conoces. Amén. Vamos a regresar a Lucas 2:25 una vez más. Dice que Simeón era un hombre justo y piadoso y esperaba la consolación de Israel. Nos habla de un hombre el cual no era egoísta, le importaba la vida espiritual de los demás. Y aquí también viene un llamado para los papás. Si tu hijo espiritualmente no está bien, es tu deber procurar por la vida espiritual de ese hijo. Si la vida espiritual de tu esposa o tu esposo no está bien, tu deber es procurar que también esté bien en el Señor. No seas egoísta. Versículo 25 concluye, y el Espíritu Santo, que dice, hermanos, estaba sobre él. Él tenía el consuelo, pero también tenía el consolador. ¿Y qué significa eso de que el Espíritu Santo estaba sobre Simeón? Vamos a ver algunos ejemplos y vamos a ir a Isaías capítulo 51, versículo 3. ¿Qué significa que el Espíritu Santo estaba sobre Simeón? Era un hombre de un gran testimonio, se escribe muy poco, sin embargo nos deja la Biblia ver que tenía un gran impacto en ese momento, su vida. Isaías 51, 3. Recordemos, hermanos, que en el Antiguo Testamento solamente Dios hablaba a través de los profetas y de los reyes. La manifestación de Dios solamente era particular para los profetas y los reyes. Nadie más podía hacerlo. Y en el tiempo de Simeón aún nos hablaba de la gracia del Señor. Pero él tuvo de parte de Dios un grandísimo privilegio. Dice el versículo 3 de Isaías 51, ciertamente consolará Jehová a Sión. Una promesa. Sión habla de Israel. Ciertamente consolará Jehová a Sión, consolará todas sus soledades. Y qué hermoso saber es de que tenemos un Dios que nos consuela en todas nuestras tribulaciones. Nuestro Dios es un Dios que nos consuela en las adversidades más grandes.
Dice el versículo el 3, y cambiará su desierto en paraíso, su soledad en huerto de Jehová, se hallará en ella alegría y gozo, alabanza y voces de canto. Todo esto representaría espiritualmente la venida del Mesías. Habría una esperanza y un sosiego para una nación que vivía lejos de Dios. Pero ¿qué significa que Simeón estaba el Espíritu Santo sobre él? Lo que significa es de que el mismo Espíritu de Dios, además de haberle traído salvación a Simeón, lo guiaba en la voluntad de Dios. Lo conducía para obedecer la palabra de Dios. Y esto nos habla de un hombre que tenía obediencia para con Dios. Significa entonces de que el Espíritu lo guiaba, le indicaba lo que Dios tenía que hacer. Y qué hermoso es cuando Dios nos dice qué hacer. Cuando es tan claro la voluntad de Dios para nosotros. Él tuvo ese momento. Dice el versículo 26 de Lucas 2. Y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes que viese al ungido del Señor. El Espíritu de Dios le había revelado a Simeón que él no iba a morir hasta que viera la promesa del Mesías. Ahora, vuelvo y repito, Simeón no conocía a María y a José. Eran ajenos los unos a los otros. Sin embargo, Dios le dio una promesa especial a Simeón, que no vería la muerte, dice, hasta que viera al ungido, al Mesías. De manera increíble, Dios comienza a obrar en este momento en la vida de Simeón. Versículo 27, y movido por el Espíritu Santo, vino al templo. ¿Coincidencia? No, propósitos de Dios. ¿Sabe que usted no viene a este lugar porque usted quiso venir? Usted vino porque Dios tiene propósito con su vida. Venimos a este lugar porque Dios tiene un propósito con cada uno de nosotros. Tiene un mensaje para tu vida. El mismo Dios llevó en ese momento preciso. Se encontraron los tres en el templo. Dice el versículo 7. Vino al templo y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo para hacer por él conforme al rito de la ley, vemos entonces de que habían pasado 40 días después del nacimiento de Jesús. 40 días para este momento en el templo. Y llega José y María y en ese momento coincide. Ahora, en el tiempo de Jesús, cuando se va a presentar un niño, hermanos, no solamente iba José y María, iban otros matrimonios más a hacer lo mismo. Pero Dios tenía con Simeón un propósito, dice el versículo 28. Bueno, concluye el 27, y movido por el Espíritu vino al templo, y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo para hacer conforme al rito de la ley, y esto nos habla de que María y José cumplieron con la voluntad y la palabra de Dios que demandaba en ese momento. Él le tomó en sus brazos y bendijo a Dios. Ahora surge una pregunta, ¿cómo se dio esto? Había mucha gente. ¿Cómo sabía que era el Mesías? ¿Cómo sabía que era Jesús? ¿Hubo un choque? ¿Se encontraron? ¿O en qué momento o en qué lugar se vieron? Son preguntas que surgen en este pasaje. Dice el texto, y él le tomó en sus brazos. ¿Cómo fue ese momento? No eran los únicos en el templo. Lo que podemos responder a este momento, hermanos, es de que Dios, en su soberanía, permitió que de alguna manera se encontraran Simeón con José y María. Quizás se encontraron frente a frente, pero como era guiado por el Espíritu Santo, le mostró que era Jesús. Porque había más niños. No era el único niño en ese momento. Y dice el versículo 28, y bendijo a Dios. Y sabe que esto debe de ser estremecedor, hermanos, en el momento de Simeón. Haber llegado a conocer el propósito de Dios.